RCR, la red que comunica y une al Perú. La Defensoría del Pueblo está instando desde hace varios días al Ministerio de Transportes y Comunicaciones la necesidad de ir solucionando un tema que nos parece urgente, porque han quedado al momento más de 2.000 poblados incomunicados en el país. ¿Por qué razones? Porque culminó el contrato que se suscribieron hace 20 años, hace 2 décadas, el Estado peruano y la empresa GILAD, ¿no?, que es la encargada de brindar el servicio de telefonía pública rural, ¿no? Para quienes de una u otra manera conocemos las zonas más alejadas del país, esto constituye una herramienta de interacción de comunicación y también constituye una solución a sus vidas dentro de la precariedad que viven, ¿no? Y si ya no están incomunicados, imaginemos en las situaciones, en las condiciones que viven miles de compatriotas en diversos puntos del territorio nacional. Para conversar sobre este particular ya se encuentra con nosotros la doctora Alicia Abanto, ella es adjunta para los servicios públicos de la Defensoría del Pueblo, y yo le agradezco infinitamente de su visita a RCR. Muy amable, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, José, muchas gracias. Coméntenos, ¿cuál es la situación real de este tema, ¿no? Porque ustedes desde hace varios días vienen bregando con ese tema. ¿Qué pasa? ¿El Ministerio no tiene capacidad, el Estado peruano no tiene capacidad de solucionar este problema? ¿Simplemente quieren dejar a las comunidades incomunicadas? ¿Cómo es el tema? Para la Defensoría del Pueblo esto es un problema de gravedad porque están afectadas más de 2.200 localidades y estamos hablando del retiro de miles de teléfonos rurales, ¿no? Aproximadamente serían retirados 8.970 teléfonos de 6.150 localidades. Y lo que hay que tener en cuenta en nuestro país es que el avance de la prestación del servicio de celular y de internet es muy lento en las localidades del interior del país. Entonces, lo inaudito es que ahora se les va a retirar el teléfono fijo, ¿no?, un teléfono rural que estaba en algún punto del pueblo. Se les va a retirar cuando aún a muchos de esos pueblos todavía no llega el celular ni el internet y por tanto se van a quedar absolutamente incomunicados. Y para la Defensoría del Pueblo el problema no es un problema solo contractual, no es solamente que la empresa que estaba a cargo ya no tiene ahora un contrato vigente ni una concesión. En nuestra opinión, el problema de fondo, detrás de eso hay una inacción, hay una irresponsabilidad y hay una omisión en el cumplimiento de sus funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Por eso es que, atendiendo a la gravedad de esto, nosotros también le estamos pidiendo a la Contraloría General de la República que intervenga, porque nos parece inaudito que teniendo ya un avance en relación a la prestación de los servicios públicos, es decir, son poblados que tenían un teléfono y esa conexión es muy vital para la calidad de vida. Y ahora ya no van a tener ese teléfono y no van a tener ningún medio de comunicación. Y eso, en nuestra opinión, es una vulneración a sus derechos fundamentales, es una muestra de una mirada muchas veces discriminadora de parte del Estado, que se preocupa más por los problemas urbanos y desatiende muchas veces los problemas rurales y de la población más necesitada del país. Ahora, para que quizás nuestros oyentes, ¿no?, tengan más precisión del tema. El servicio que se daba a través de esta empresa GILAD era un servicio que contrataba el Estado y que lo asignaba a determinadas poblaciones que aún todavía no están incorporados al mercado de las comunicaciones. Así ¿cierto? es. Entonces, para hacer la diferencia, esto era un servicio, ¿no?, público que se estaba brindando desde el Estado, mientras puede avanzar el servicio comercial. Porque hay que decir, por ejemplo, que el servicio de celular de las compañías que están brindando servicios acá tiene que ver un componente de carácter comercial. Como usted dice, a veces eso no llega con eficiencia ya, y no va a llegar quizás en mucho tiempo si es que no se justifica comercialmente que llegue. De repente va a tardar mucho. Mientras tanto, entonces, el servicio público de comunicación se lo brindaba el Estado, allí donde estaba muy alejado y donde estratégicamente las empresas privadas no iban a llegar porque comercialmente no las representaba atractivo. ¿Es así la figura? Efectivamente, José.
Si bien es cierto, en nuestro país hay áreas, por ejemplo, en Lima, donde hay varias empresas prestadoras y hay incluso competencia, ¿no? En las localidades más alejadas de nuestro país no ocurre eso. En una comunidad nativa que está en la frontera de Perú con Ecuador no hay eso. Pero en ambos casos hay una obligación del Estado de garantizar un servicio público, porque ya sea que lo brinde una empresa con competencia, con competidores o sin competidores, tiene que haber un servicio público que sea accesible para la ciudadanía. Y en el caso de estos poblados, de los más alejados y de estos 2.250 que son materia de preocupación de la Defensoría del Pueblo, son zonas donde solo existía precisamente este servicio, ¿no?, prestado por la empresa Gilatu Home, donde el Estado tenía que establecer condiciones contractuales para que garantice esa permanencia de servicio. Pero lamentablemente el Estado no ha tomado ninguna medida para garantizar que actualmente, si bien se ha terminado la concesión, ha concluido la concesión de esta empresa, también ha concluido el contrato, pero el Estado, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, no ha tomado ninguna medida de debida diligencia, de previsión, ¿no?, de poder garantizar a tiempo que se pueda ampliar el contrato o se pueda hacer otra concesión a tiempo con la misma empresa o con otra empresa. Lo concreto es que ahora tenemos que desde noviembre, tenemos noticias de algunas comunidades, ya se han retirado teléfonos de diversas comunidades. Entonces nos están llegando algunas llamadas, sobre todo de la gente que logra salir a la ciudad, o cartas que hemos recibido también, y después de una consternación de la población. Estamos hablando de poblados de 150 personas a veces, ¿no? No estamos hablando de poblados tampoco tan pequeños. Ahora, el otro tema, doctora Abanto, es que hay más de una omisión de parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Bien pudo el Ministerio ampliar a través de una adenda preventivamente hasta que se convoque a una nueva licitación con todas las condiciones que exige el Estado, ¿no? Ese es el marco legal. Pero el otro tema es que el Estado siempre ha prometido llegar con la red dorsal, ¿no?, y nunca llega, ¿no? Entonces, la omisión es mucho más delicada, ¿no? Porque el Estado sí ha asumido compromisos y incluso nosotros en varias oportunidades hemos entrevistado a gente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones con los compromisos. En tal fecha llegamos a las comunidades tal, en tal fecha llegamos a las comunidades tal. Y un cronograma. Y eso nunca se ha cumplido. Y el cronograma entonces establecía que en tal fecha llego y a partir de ahí entonces tengo esta concesión que culmina. Entonces la concesión ha culminado, pero la meta no se ha cumplido de llegar allí con una alternativa, ¿no?, para que esta gente no quede como se ha quedado hoy día. Por supuesto. Entonces tenemos una doble negligencia, porque por un lado tenemos el hecho de que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones debió tomar las decisiones a tiempo para poder garantizar la permanencia y la continuidad de los teléfonos rurales. Y por otro lado, el Ministerio de Transportes ha debido desde hace muchos años implementar de manera más ágil y con mayor rapidez, conjuntamente con las empresas que han ganado ya las concesiones, la implementación de los servicios que están vinculados a la red de fibra óptica, que como ustedes lo han señalado, y también es materia de observación de la Defensoría del Pueblo, todos esos proyectos están demorados. Y por ende, es todavía... nuevamente repito, es inaudito, es contraproducente, es incomprensible que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sabiendo que está retrasados los proyectos, ¿no?, vinculados a la prestación de los servicios de Internet y celular, ¿no?, sabiendo eso, no haya hecho nada para evitar que se retiren teléfonos rurales que estaban allí funcionando por muchos años, y la población ahora al perder su único medio de comunicación están realmente muy preocupados, alterados, consternados, porque por ejemplo en una comunidad nos han manifestado que para cuando habían urgencias de salud, ese teléfono rural era el único medio para avisar a otro poblado y al puesto de salud para avisar si habían urgencias médicas, y ahora no tienen cómo avisar. Cuando habían también derivadas de esas urgencias médicas, había que avisar a los familiares para que recurrieran en apoyo también.
Y cuando, por ejemplo, las autoridades querían hacer ciertas intervenciones, también podían coordinar, ¿no? Para llegar a los poblados, para llevar otros servicios, se tenía que coordinar a través de esos teléfonos. Y hoy en día, por esta inacción del ministerio, precisamente, por ejemplo, una de las comunidades que nos ha escrito desde noviembre ya no tiene conexión, ninguna. Y tenemos el caso de una comunidad que está a 7 días de Iquitos, yendo por río. Y su único medio de comunicación era precisamente este teléfono. Y ahora, para llegar a Iquitos, requieren 7 días de viaje. Vía fluvial, sí. Vía fluvial. O sea, es inaudito que no haya una consideración, una diligencia. Y nosotros hemos hablado con algunos funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y lo que les hemos planteado es que tiene que haber una solución. Porque para la Defensoría del Pueblo no se trata solamente de advertir. Lo que nosotros esperamos es que haya una decisión al más alto nivel, ¿no? Del ministro de Transportes y Comunicaciones y de la viceministra de Comunicaciones para solucionar este problema, porque estamos hablando de 2.250 localidades, ¿no? Que se están quedando abandonadas a su suerte, una vulneración a su derecho a la comunicación, y además es inaudito que el gobierno los deje incomunicados, porque ellos estaban comunicados. Podemos decir, por ejemplo, que esto ya, el tema de la comunicación es un derecho, quizás un derecho puede ser catalogado como un derecho humano. Sí, claro. Entonces, negar esto es una violación del mismo Estado. Por supuesto. Entonces, no puede continuar. ¿Y cuál es la respuesta que han recibido hasta el día de hoy del Ministerio de Transportes? En principio nos han mencionado nos han dado explicaciones, ¿no? Sobre el tema de la culminación de la concesión y del contrato, pero no nos han dado todavía ninguna solución. Y nosotros vamos a insistir, en la Defensoría del Pueblo vamos a insistir, ya convocamos a la Contraloría General de la República. Ahora que se va a instalar también el Congreso de la República, vamos a informar de esta situación a la comisión respectiva del Parlamento. ¿Desde cuándo están sin servicio estas comunidades? Tenemos, algunas comunidades ya están sin servicio desde noviembre, algunas en diciembre, y entonces este es un problema que nosotros también vamos a profundizar más a fondo para conversar con la propia empresa y saber cuántos teléfonos ya se han retirado, cuántos están pendientes de retirarse, porque ese detalle sí no lo conocemos, pero sabemos de la previsión que ahorita, de la información que tenemos ahorita, que son 2.250 poblados los que quedarían totalmente incomunicados. Y este es un tema que, si bien es cierto, hay respuestas y no hay explicaciones y no hay alternativa de solución, ¿no se ha planteado también al presidente del Consejo de Ministros de frente para que pueda agilizar con el sector correspondiente? Eso es lo que también corresponde. Nosotros en principio nos hemos dirigido al ministerio, pero como ya les he mencionado, nosotros vamos a insistir porque haya una solución. Y una solución, desde luego que tiene que implicar una decisión al más alto nivel, y desde luego, si tenemos que ir también a través de la presidencia del Consejo de Ministros, lo vamos a hacer. Ahora, doctora Bando, ¿desde cuándo ustedes han cumplido con hacer de conocimiento de este tema al Ministerio de Transportes y Comunicaciones? Nosotros hemos tenido comunicación del problema hace 2 semanas. Y nosotros de inmediato lo hemos comunicado al Viceministerio de Comunicaciones. Y además de inmediato sacamos un comunicado de prensa, primero alertando sobre sobre la afectación que iba a tener en especial Loreto, ¿no? Porque en Loreto teníamos el dato de que casi 700 localidades se estaban quedando sin teléfono. Imagínense que Loreto es la región más grande del país. Loreto es más grande que algunos países europeos. Sí. Entonces, 700 localidades sin conexión, ¿no? Nos pareció que era un tema importante que había que resaltar en principio. Luego estamos reiterando, prácticamente la semana pasada salimos a alertar lo de Loreto, esta semana estamos planteando la problemática nacional, pero nuestro planteamiento es continuar e insistir, porque sabemos que esto va a implicar, la solución no es sencilla, o sea, somos conscientes de eso, pero también sabemos que la población, esos niños y niñas que se quedan incomunicadas, esas madres que tal vez necesitan
comunicarse con los profesores para decir cuándo va a venir el profesor, porque a veces si viven tan lejos, a veces el profesor no llega a tiempo. O sea, incluso el único teléfono de un pueblo te sirve para presentar reclamos, te sirve para pedir ayuda, te sirve para pedir la atención del Estado. Es un umbilical, ¿no? Mejor dicho, con instituciones, con el resto del país. Claro. Se los han cortado allí y ahí quedó. Y esa incomunicación perjudica a la población en sus otros derechos humanos, ¿no? Como ya lo mencioné en los aspectos de salud, educación, la propia seguridad y protección de las familias, porque muchas veces necesitan pedir auxilio, hacer gestiones, trámites a través de ese único teléfono. Y lo que ha pasado, por ejemplo, digamos, lo idóneo es que se retiren esos teléfonos cuando lleguen los otros servicios que son de mejor calidad, como el celular o el internet rural, ¿no? El internet. Entonces, sería razonable que si ya llegó estos otros servicios, que si ya tienen internet, uno podría decir, bueno, entonces ya puedo retirar el otro servicio porque el internet supera la calidad y las posibilidades de comunicación. Pero en este caso, para la Defensoría del Pueblo, en verdad es repudiable que sin llevarles ninguna alternativa, más bien se les haya quitado y se les haya privado de la única alternativa de comunicación que tienen estos pueblos, dejándolos a merced de que envíen ahora emisarios. O sea, ya el centro poblado tendrá que elegir a alguien que tendrá que ¿no? cruzar el río 7 días para poder llevar noticias de un pueblo. En verdad es un retroceso, es una involución, pero sobre todo yo creo que es una gran falta de respeto a los poblados más alejados de nuestro país, que se ven afectados porque en Lima no se toman las decisiones con una adecuada estrategia, con una mirada integral, sin sistemas de información que integren una mirada, digamos, un análisis estratégico y sistemático de cómo se establecen las concesiones. Porque parece que los proyectos que tienen en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no tuvieran, no fueran parte de un sistema integrado, y por tanto, cuando hemos hablado con las instancias del Ministerio, cada concesión es un compartimento estándar. Cada instancia tiene sus proyectos. La dirección de proyectos te dice una cosa, el Pronatel te dice otra cosa, y parece que no hubiera conexión, ¿no? De tal manera que cuando la Defensoría del Pueblo lanza esta alerta, de alguna manera les hace ver un problema que los funcionarios no habían visto, o que si lo vieron se quedaron callados, porque realmente nos parece que es una gran negligencia que se genere este retroceso, ¿no? De retirarle los teléfonos a la población cuando no tienen ninguna alternativa de comunicación. Hay mucha insensibilidad, claro. Eso es lo real, hay bastante insensibilidad en esta toma de decisiones, ¿no? Porque más allá que es un tema contractual, creo que había que darle una salida social a este tema. Eso es social. O claro. sea, claro. El hecho mismo, cuando y nosotros hemos trabajado en promoción de proyectos por muchos años, pero básicamente era bajo una concepción que señalaba y decía, ¿sabe qué? Hay que promover la inversión privada, hay que promover entonces el ingreso de proyectos de desarrollo privado, pero eso también cumple un rol social. Entonces decía, donde no llega donde no se puede llegar, no llega la inversión privada, el Estado a partir de ahí para adelante tiene que hacerse cargo de esto. Claro. Porque tampoco nos vamos a decir, ¿sabe qué? Como no puede llegar no se puede llegar a través de otro mecanismo de promoción de inversiones ahí, y como no tienen potencial de desarrollo de recursos, ya lo dejamos abandonado ahí nomás, ya que se lo vean como trabaja. Y hay que también tener en cuenta que estamos hablando de una concesión, un contrato que han existido durante 20 años, y las poblaciones han tenido el teléfono por muchos años, ¿no? Muchas de ellas tienen después de tantos años su teléfono y ahora pierden y se quedan sin nada. Entonces, aquí realmente nos llama la atención, porque generalmente cuando obviamente hay concesiones que están muy vinculadas a aspectos
con altas ganancias. No falta una empresa que esté impulsando al ministerio para que se suscriba un contrato o una concesión. Y por otro lado, el propio aparato estatal funciona al ritmo, digamos, del impulso a veces que le pone el sector privado. Y aquí, más bien, lo que ha ocurrido es que, como sabemos, son zonas alejadas donde no hay, pues, no son zonas económicamente atractivas. Pero yo creo que eso es responsabilidad del Estado, porque el Estado no puede retirarles los teléfonos a través de su inacción, sino el Estado tiene que garantizar que esos teléfonos se mantengan porque es su derecho humano, es su derecho fundamental. Y por tanto no haberlo hecho es una responsabilidad que se tiene que investigar a fondo. ¿No? Este es un servicio satelital, ¿no? La tecnología que hayan usado, yo no conozco el detalle de la tecnología. Es un servicio satelital que se daba justamente para las zonas más alejadas, a esas zonas donde no hay conectividad. Con mayor razón, ¿no? ¿No? Porque eso te implica que en esas zonas no es tan fácil la instalación de no van a llegar, de redes. No van. Entonces, mire, porque hay zonas, por ejemplo, donde tampoco el Estado ha llegado, pero quizás han tenido la ventaja de que por ahí se descubrió un asentamiento minero o algún otro proyecto que por la necesidad misma de asentarse en la zona y de estar conectado, porque también llegan igualito en las mismas condiciones de inconectividad, entonces han tenido que instalar sus propios servicios y de allí han expandido un poco a las zonas de influencia de su proyecto. Claro. ¿No? Pero el día que se va se va también ese proyecto de allí, cuando culmina su periodo de explotación o los recursos que debía de aprovechar, ¿qué va a pasar con esas poblaciones? ¿No? Aparte de eso, cuando usted nos dice, por ejemplo, que la mayoría de esas poblaciones están en Loreto, la pregunta que inmediatamente nos queremos formular es, en Loreto ha recibido cientos de millones de soles, ¿no?, por conceptos de canon petrolero durante muchísimos años. Entonces, ¿qué han hecho con todo ese recurso que ha recibido estas regiones? ¿Y por qué no están, ¿no?, ellos reflejados justamente, por lo menos para mantener un servicio mínimo como el que los han cortado? Claro, y yo creo que no se debería de apelar a un tema de falta de presupuesto en este caso, porque ya era un servicio instalado. Y entonces tiene que haber el esfuerzo del Estado por mantener ese servicio. Además, un aspecto, digamos, del derecho vinculado a los servicios públicos es la continuidad del servicio público. Sobre todo si a esas poblaciones no les estás dando lo que realmente, para poder vivir en condiciones de vida buenas, porque esas no tienen buenas postas médicas, no están con buenos colegios, o sea, tienen una serie de carencias allí, ¿no?, que por lo menos un teléfono servía, como usted mismo dice, como no tienen ninguna buena atención de salud, para que alguien vaya, ¿no?, aunque sea un helicóptero, dependiendo de la gravedad del tema, y se han sucedido casos, para que sean trasladados a ese paciente y salvar vidas, ¿no? Por supuesto, e incluso, por ejemplo, a veces desde la Defensoría del Pueblo nosotros llamábamos a esos teléfonos para poder comunicarnos con personas que a veces presentaban sus quejas o presentaban pedidos de zonas muy alejadas, y nosotros teníamos el listado de todos los teléfonos rurales y buscábamos, y muchas veces hemos llamado nosotros mismos para informarles qué es lo que hicimos, qué es lo que nos han respondido las autoridades, porque la comunicación permite ejercer los otros derechos que las personas tienen, su derecho a pedir justicia, su derecho a que sean, incluso, o sea, el propio derecho a ser escuchado por las instituciones del Estado, y todo eso se frustra ahora con esta medida. Y hay que tener en cuenta que no estamos frente a una situación donde diríamos que, por ejemplo, el Estado todavía no llega a esas zonas, ¿no? No, porque ocurre que en nuestro país sí hay lugares del territorio donde el Estado todavía no llega. Así es. Pero este no es el caso. Claro. Este es el caso donde el Estado llegó, ¿no?, a través de la empresa Gilat to Home, colocó miles de teléfonos y ahora hay más bien un repliegue, un retroceso.
Lamentable. Lo que a veces se menciona sobre las políticas públicas es el desmantelamiento de una política pública de llevar un servicio a zonas alejadas, y ahora hay un repliegue, lo cual es inaudito. Una buena política pública. Claro, o sea, es contraproducente e inaceptable que si ya había llegado el teléfono a esas localidades, ahora se les quite y se dejen sin nada. Muy bien, doctora Alicia Abanto, ha sido grato conversar con usted y sigan adelante en esta tarea. Creo que es una tarea, de justicia social y sobre todo hacer un llamado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Creo que en algunos casos tiene que primar la racionalidad y sobre todo el lado de justicia de las poblaciones que son más vulnerables, que están alejadas y sobre todo en condiciones muchas veces donde el Estado no llega. Le agradezco la gentileza. Muchas gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.